El mundo de los deportes ha sido durante mucho tiempo un terreno fértil para los depredadores, donde la promesa de fama y éxito sirve como cebo para ocultar los depravados deseos de individuos sin escrúpulos. En un reciente escándalo que ha sacudido a la comunidad, se ha denunciado a un entrenador de béisbol en Mao Valverde. Se trata de Robinson Fermín, quien ha cometido presuntos abusos sexuales contra un niño de apenas 10 años. Según los relatos de la madre del niño, este presunto depredador acecharía a los pequeños ofreciendo regalos y tocando partes íntimas de su cuerpo bajo la apariencia de un mentor. A pesar de la denuncia, el proceso legal le parece más preocupado por proteger al agresor que por salvaguardar los derechos de los niños. Como evidencia, la escasa medida de coerción impuesta, una garantía económica y presentación periódica en lugar de lo que había solicitado el Ministerio Público, que era prisión preventiva. Hablemos esta noche de las agresiones sexuales en el mundo del béisbol, algo que parece no terminar. Con celulares de último modelo y uniformes deportivos como cebo, un entrenador de Laguna Salada en Valverde, según denuncian los familiares, tiende sus redes hacia una presa vulnerable, un niño de apenas 10 años. El mundo de los deportes ha estado plagado de abusos, agresiones y violaciones. Las promesas de fama, fortuna y éxito en el campo de la pelota se convierten en una fachada para encubrir los depravados deseos de los que son lobos disfrazados de pastores, listos para devorar la inocencia de aquellos a quienes fingen proteger. ¿Por qué tú quieres ser pelotero? Para ayudar a mi mamá, comprarme una casa. Según relata la madre, su hijo, lleno de ilusión por jugar béisbol, fue víctima de un depredador que se movía entre los niños, ofreciendo regalos y tocando sus partes íntimas al mismo tiempo. A pesar de esto, la familia denuncia que se enfrenta a un proceso legal que parece estar más preocupado por proteger al agresor que por salvaguardar a los niños. Y hay otros niños que él sabe bien que quizás ya le ha hecho el daño, porque ya él tiene mucho tiempo en eso. Porque una cosa es que usted tenga una preferencia sexual, pero otra de que usted tenga deseo hacia un niño, eso es algo enfermo. Los niños hay que cuidarlo. Y ahora mismo estamos desamparados porque él tiene a su poder más de 30 niños con contacto con él en el play. Y él está como si nada. Mientras el Ministerio Público solicitó una medida de coerción consistente en 3 meses de prisión preventiva, la jueza Dariana Peñaló impuso una garantía económica de 200,000 pesos y presentación periódica por 6 meses. La pregunta que queda flotando en el aire es cómo puede alguien que está siendo acusado de intento de agresión sexual en contra de un niño seguir en contacto con los menores. Su hermana tiene vínculos con familias de poder. Incluso labora para una familia que tiene mucho poder. Yo trabajo en la cárcel en la mañana y allá hay muchos casos mucho más sencillos y a ellos no se les dio oportunidades. Automáticamente la ley funcionó ahí en esos casos. Inclusive por rumores solamente, por rumores. Aquí que hay un hecho, que hay pruebas, aquí no funcionó la ley. Esta familia inmersa en una batalla por la salud psicológica de su hijo y en enfrentamientos con el sistema de justicia, se ve además obligada a soportar los comentarios de aquellos arraigados en una cultura de indiferencia con un simple déjalo así. Hay personas que dicen, no, porque no le pasó nada al niño. ¿Cómo que no le pasó nada? ¿Cuántas veces hemos escuchado de niños que han aparecido muertos y violados? ¿Por qué? Porque después de una violación, entonces ahí hay que pensar, ¿qué hice? Porque ya pasó ese momento, ¿qué hice? Me va a reconocer. Un niño de 10 años te va a denunciar y desde que aparezca algo ya hay pruebas. Entonces hay que esperar a que maten a un niño.
Robinson Fermín Rodríguez, de 41 años, es el entrenador deportivo en el municipio de Laguna Salada, en Valverde, señalado por los padres y el Ministerio Público de agresión sexual contra un niño de 10 años. Es muy triste e indignante, porque esa persona se crió prácticamente con nosotros y se le dio toda la confianza del mundo para que él nos ayudara a cumplir los sueños de nuestro hijo. Entonces, al ocurrir todo esto, nosotros lo que estábamos buscando, o estamos buscando que se haga justicia, porque hoy fue mi hijo, pero mañana no sé a quién más. El 30 de enero del 2024, una madre denunció ante la justicia que el entrenador de béisbol de su hijo, identificado como Robinson Fermín, intentó tocarlo inapropiadamente en sus partes íntimas. Según el relato, el niño se colocó un guante de béisbol en la zona íntima para evitar el contacto. Posteriormente, Fermín invitó al menor a su habitación bajo el pretexto de mostrarle unos tenis y le ofreció mandarle a hacer unos polocher con su nombre, a lo que el niño se negó y le dijo que se iba a su casa porque estaba en un mandado de su mamá. Él llamó al niño para ayudarlo, de que el niño lo ayudara a bajar unos guantes del carro y unas pelotas, y entró el niño a su habitación, un niño de 10 años. ¿Por qué motivo tú tienes que invitar a un niño solo a tu casa y echarle mano por sus partes? Yo a mi hijo no lo toco desde que él tiene 7 años. Yo no te puedo decir nada de mi hijo para él venir a tocarlo y él decir allí que él no ha hecho eso. Conforme el testimonio de la madre y el menor, no fue una sino 2 las veces que el entrenador Fermín intentó agredirlo sexualmente. El niño día tras día no es la misma persona. Esa seguridad, esa habilidad que él tenía de moverse aquí en el barrio, en su bicicleta, a pie, ya no es la misma. Y nosotros mismos ya no tenemos la misma confianza. El menor, que en la actualidad tiene 10 años, desde que tenía 7 pedía a sus padres de manera insistente que lo inscribieran en una liga de béisbol para algún día convertirse en un pelotero de grandes ligas. Ese momento llegó, pero el sueño fue eclipsado. El niño el primer día fue muy feliz porque él estaba... yo le pregunté a él primero, ante de todo, que qué tenía que pagarle, porque nadie hace nada de gratis. Él me dijo que nada. El precio lo iba a tener que pagar mi hijo. Yo no sabía que era mi hijo. Él venía y buscaba a mi niño y otros niños que pasa a buscar. Cuando él se iba, yo veía a mi hijo tan feliz. Robinson Fermín, el entrenador de béisbol infantil acusado de agresión sexual contra uno de sus alumnos, no cobraba por sus servicios e incluso pasaba a recoger a los niños para llevarlos al campo de juego. Según declaró la madre de la presunta víctima, este aparentemente, en un gesto altruista, ocultaba oscuras intenciones, pues desde el primer día que el menor de 10 años comenzó a entrenar, las cosas no iban bien. Pero de esto se enteró la madre casi una semana después. Pero él intentó hacerlo el primer día, ofreciéndole un iPhone. Mi niño estaba tan ilusionado que no me quiso decir nada ese día. O sea, pensaba como que era algo normal. La información quedó plasmada en la entrevista forense realizada el 30 de enero al niño de 10 años. Conforme con el documento legal, el entrenador Robinson Fermín le estaba enseñando al menor un iPhone 12 y 13, mientras se encontraba con el niño en su vehículo. El niño respondió diciéndole que él también tenía un iPhone, pero modelo 11. Me quiso tratar de agarrarme parte. Antes de que el menor se bajara del vehículo, Fermín intentó tocar las partes íntimas del menor, diciéndole viejo bolsú, por lo que el niño se reclinó hacia atrás y salió del vehículo. Luego el entrenador le entregó el guante que finalmente había ido a buscar. El psicólogo forense que lo evaluó dijo que él se ve bien, que gracias a Dios que mi niño es muy abierto, pero sería bueno que el niño tuviera un buen desempeño a través de alguien que sea especializado en esa área, porque de todos modos hay secuela. ¿Por qué? Porque él quería ir al play y él se la quitó. Él le quitó el deseo a mi niño de ir al play.
Durante la evaluación, el documento establece que el menor se presentó con buen arreglo personal, saludable y con un semblante rozagante. No exhibía lesiones físicas visibles. Estuvo acompañado en todo momento por su madre, quien firmó el consentimiento. El niño mostró una buena disposición a cooperar con los profesionales, manteniendo la coherencia en su relato y demostrando una adecuada orientación en espacio y tiempo acordes a su edad. ¿Quién sabe cuántos niños él ha dañado y han estado callados? Porque si él intentó el primer día hacerlo con mi hijo, ¿qué le asegura a uno que él no lo vaya a hacer con otro? Porque él le da regalo a los niños. ¿Quién da regalo por nada? Di que con permiso de los padres yo le doy regalo. Yo tengo en la llamada que él me dice que con permiso de los padres que le da regalo. Claro que sí. Cuando viene a ver, esos niños ya han pagado ese regalo 10,000 veces. Según la solicitud de medida de coerción, Robinson Fermín declaró que lleva 14 años impartiendo entrenamientos y que nunca había ocurrido una situación similar, asegurando desconocer de dónde surge este tema, ya que, según dice, en sus 14 años como entrenador, nunca se había presentado un caso similar. Eso fue lo más descarado que yo pude ver y yo le dije, mírame a la cara y dime lo que tú no lo hiciste. Porque yo tengo una llamada con él y lo grabé con el celular del niño. La llamada la compartiremos más adelante, pero tras el relato del menor, quien confesó a su madre que Fermín habría intentado agredirlo sexualmente, esta tomó la decisión de no enviar más al niño a las prácticas de béisbol. Él es tan descarado que al ver que uno no mandaba al niño, él nunca ha tenido preocupaciones porque él sabe lo que intentó hacer con mi hijo. Él insistió llamando a su papá, el papá del niño, como 15 veces ese día. Lo llamó el domingo y me llamó a mí. La solicitud de medida de coerción establece que días después del suceso, específicamente el 28 de enero, el menor se dirigió a una peluquería con la intención de realizar un pago al peluquero. Durante su visita se encontró con el entrenador Robinson Fermín, quien le preguntó por qué había faltado a la práctica, a lo que el niño no respondió y salió del lugar. Él siempre ha sido un niño muy seguro de sí, muy seguro. Pero incluso cuando él se entera de que a él lo iban a soltar, el niño comienza a tener temor, o sea, como empieza a pensar que algo malo le puede pasar. Más porque ya se había puesto la denuncia. Nosotros esperábamos que sí, que se hiciera justicia, esperamos que la justicia despierte con esta entrevista. La familia del menor se encontraba atónita ante el desarrollo de los acontecimientos. Mientras las autoridades demoraron en capturar a Fermín, actuaron con celeridad al imponerle la obligación de presentarse periódicamente. A pesar de que la querella se había interpuesto el 30 de enero, no fue hasta el 29 de febrero que se ejecutó la orden de arresto contra el presunto agresor. Tan solo 3 días después, el 2 de marzo, se dictaminaron las medidas de coerción en su contra. Ese día lo arrestaron porque yo llamé a la policía y lo tuve que coger mi teléfono y decirle, te va a pasar la vida entera huyéndole a la policía. Porque él parece asesorado de que no podían ir a la casa. Tiene que pasar una desgracia o tienen que violar a un niño para que puedan agarrar a una persona que haga daño. Durante el conocimiento de la medida, la defensa del imputado solicitó el rechazo de la medida de prisión preventiva, argumentando que era una medida desproporcionada, dadas las pruebas de arraigo presentadas. Además, aseguraron que su representado compareció a los actos procesales y no representaba amenaza para la presunta víctima. En su lugar, propusieron que se impusiera la obligación de presentarse periódicamente y que quedara bajo la custodia de Francisca Fermín, su hermana. No sé de dónde él sacó de que un papel de unión libre, pero ¿a qué? ¿Por un seguro médico o por una visa? Porque todos sabemos que a él le gustan los hombres. Aquí hay muchos hombres que dicen que él le ha pagado para tener, ¿sabes? Eso son cosas privadas, pero aunque él la tenga o pague, no tiene que venir a tocar a los niños. Acta de declaración jurada de unión libre fue uno de los documentos que depositó la defensa de Fermín. Lo curioso es que la fecha es del 26 de febrero del 2024, solo 3 días antes de su arresto. Además, depositaron copias de cédula de identidad, la matrícula de un vehículo,
actos notariales que acreditaban el domicilio, certificaciones de diversas asociaciones comunitarias donde Fermín realiza labores, declaraciones juradas de testigos, un documento que avalaba sus registros sin antecedentes penales y la copia de un acto de compraventa inmobiliaria. Quizá la gente pensará, bueno, pero si había comentarios, bien, nosotros entendíamos que los comentarios que había acerca de él eran de que él buscaba personas adultas para... Pero lamentablemente es muy difícil una persona que tenga una orientación sexual afectiva con su mismo sexo que una persona que sea un pedófilo. Es muy, muy diferente. Tras la denuncia interpuesta por la presunta agresión sexual a su hijo por parte del entrenador, los padres del menor iniciaron sus propias investigaciones sobre los antecedentes del acusado. Y a raíz de estas indagaciones comenzaron a surgir numerosos testimonios de otras personas. Hay uno que está en Estados Unidos que hoy tiene 19 años. A los 15 años la madre tuvo que sacarlo del play. Tuvo que sacarlo porque era una persona que era a diario. Él había incluso dejado de estudiar y se había dedicado al play, solamente a su juego. Entonces, como él estaba en eso todos los días, hasta que un día le dijo, mami, fulano me hizo un ofrecimiento de dinero por esto y esto y esto. La situación tomó una dimensión más preocupante cuando el propio menor reveló que un amigo de su misma edad, es decir, de 10 años, le había confesado que el entrenador Fermín presuntamente intentó abusar de él de manera similar. Ante la revelación, la madre del niño agredido buscó comunicarse con la familia del otro menor involucrado, con la intención de obtener su testimonio, pero sus intentos por contactar a dicha familia fueron infructuosos. Él me dijo que me entrené con él porque él le quiso tratar a él, agarrarle la pata ahí también. Y hay otra persona que voy a reservar su nombre, que le pasó lo mismo, pero él dijo que se lo iba a dejar a Dios. Ellos no quieren hablar. O sea, otro niño de la misma edad de mi niño y está en la misma escuela con mi hijo. Y el niño fue que se lo dijo a mi hijo. Y cuando yo llamé a su padre, él me dijo a mí que no, que él se lo va a dejar a Dios, que él lo sacó por eso del play. Vecinos, exalumnos de Fermín y miembros de la comunidad deportiva local habrían brindado testimonios que detallan presuntas conductas inapropiadas e irregulares del entrenador hacia los menores bajo su tutela. Estos relatos sugieren que los supuestos abusos del entrenador podrían haber afectado a más niños, además de la víctima inicial, lo cual pone de manifiesto un posible patrón de comportamiento inadecuado por parte del entrenador en ejercicio. A través del tiempo hemos escuchado que muchas veces otros niños jóvenes de 13, 15 años inclusive han tenido que salir del play por situaciones en las que él le hacía ofrecimiento, ya sea de cosas materiales como teléfonos, tenis, ropa, dinero y en sí. Y otros niños que se han criado con tantas carencias que incluso se han mofado de decir, lo han tomado como una broma. La familia no solo busca que se haga justicia en el caso de la agresión sexual contra su niño, sino que también exigen medidas para evitar que más niños sean víctimas de abuso por parte del entrenador de béisbol Robinson Fermín, quien a pesar de las acusaciones y de la medida de coerción, continúa impartiendo los entrenamientos a niños menores de entre 7 y 12 años. Da pena que la justicia lo hayan dejado en libertad, donde él ha dañado a otros niños y quién sabe lo que pueda seguir haciendo porque él está enfermo. Él tiene contacto con todos los niños y es injusto que esa persona sea, que esté con esos niños ahí constante porque él sigue haciendo su trabajo como si nada ha pasado. En la llamada que la madre realizó al entrenador Fermín, ella les reprocha lo que supuestamente habría hecho al menor. Aunque la mayor parte de la conversación estuvo dominada por ella, en algunas de las respuestas del entrenador surgen aspectos importantes. Yo te pido excusa porque... No me tienes que pedir excusa. ¿Por qué no me lo puedes hacer? Porque si hubiese sido peor la historia, no hubiese remedio aquí. Yo creo que tú comprendes, yo nunca le he dado obsequio a los niños sin consentimiento de los padres. ¿Eh? Yo nunca le he dado obsequio a los niños sin consentimiento de los padres.
La madre del menor implora a las autoridades que se haga justicia en el caso de su hijo, mientras que el niño también expresa el mismo deseo. Solamente quiero justicia para que él pague por lo que hizo y por lo que ha hecho. Y si hay otras madres que se identifican conmigo, que hablen ahora, porque es el momento. Yo di este paso con miedo. Es tan tal que a mí hasta una llanta del carro le dañaron con un cuchillo. Que estuviera preso por 2 años.